renovar nuestra alma. Para renovarla tiene que ser libre, para renovarla tiene que quitar lo que estorba, lo que ha estado ahí por años, que ha sido como ese grillete que no nos ha dejado mover, eso que nos ha tenido atados, eso que ha asegurado nuestro pie y no nos deja caminar en pasos de victoria. Eso es lo que estamos haciendo durante este tiempo. Y empezamos a trabajar primero con esa falta de perdón, ¿recuerda? Empezamos a sacar la falta de perdón y creo que fue un tiempo muy especial. Creo que mucha gente fue identificada con el tema, sacamos esas cositas que estaban allí que no habíamos perdonado, libertamos nuestra alma del grillete de la falta de perdón, que es una de las cosas que más afecta a la vida del cristiano. Digamos que es como el comienzo para que no podamos ser libres. Y que lo que les enseñamos también es que es un proceso que tiene que ser diario, tenemos que perdonar, algo que también el pastor les enseñaba es que debemos perdonar por anticipado, y aplicar, llevar a la práctica toda esta situación de perdón. Todos los días tenemos que perdonar. Otra cosa que también vimos fue la sanidad del alma con respecto a la amargura, cómo la raíz de amargura causaba tanto dolor en el corazón y se enraizaba hasta el punto de somatizar absolutamente todo, y teníamos que erradicar esa raíz de nuestra vida y nunca jamás volverle a permitir a la amargura que entrara en nuestro corazón. Amén. También vimos en la parte de la sanidad del alma el tema de la culpabilidad, y cómo la culpabilidad no dejaba que nosotros pudiéramos recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida y poder relacionarnos perfectamente con Dios. Realmente la culpabilidad, eso era lo que terminaba haciendo en nosotros, ese sentimiento de culpa, y cómo fuimos erradicados también, cómo se le cerró la puerta al enemigo por ese lado, y lo que se activa en cada uno de nosotros es la fe. Otra sanidad que tuvimos fue la sanidad del rechazo, como todos habíamos en algún momento sido rechazados, y poder entender que el más grande rechazado en el mundo entero fue el Señor Jesucristo. Aún nosotros mismos en algún momento lo rechazamos pensando que era una religión, y no entendimos que Dios estaba con sus brazos extendidos como papá para nosotros, entregándonos a su Hijo, y poderlo conocer de la forma en que en este tiempo Dios está permitiendo que los conozcamos a través de estas redes sociales y de estas frecuencias en que definitivamente Dios metió a la iglesia y que ha sido de tremenda bendición. Yo le contaba a mi esposo y le he contado a personas que me han permitido hablar, que creo que sentimos que hemos hecho más en este tiempo que Dios nos tiene trabajando a través del Facebook y de las redes sociales, que de pronto lo que hicimos en algún momento en Cuatro Paredes, porque en Cuatro Paredes ha sido una bendición. No voy a menospreciar lo que Dios ha hecho, porque Dios fuimos usados sanando gente, restaurando hogares, predicando la palabra. Bendito Dios por todo eso y por todo lo que se consolidó en algún momento. Pero yo veo hoy una iglesia consolidada, veo el resultado de una iglesia consolidada, de una iglesia enamorada, de una iglesia que se está comprometiendo más con Dios, y de una iglesia que está rindiendo por completo su corazón y entendiendo que la dependencia es plena del Señor. Pero también veo cómo las familias comenzaron a llegar a través de estos medios, porque ya no se invitaron a un lugar X o a un lugar, sino que se les abrió la puerta y nos dejaron a través de estos medios entrar en su casa, y hemos alcanzado personas que nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos podido alcanzar, como en algún momento sí lo estábamos haciendo en un lugar, en una bodega. Y la verdad es que la esencia de todo esto es predicar la palabra de Dios, un auditorio, sí señor, predicar la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo es lo más importante que la gente se llene de fe, que la gente sepa que Dios sí quiere sanar su corazón, que la gente sepa que papá está ahí para nosotros. Y el tema en el que vamos a entrar hoy es un tema maravilloso, un tema álgido también, pero súper maravilloso, porque cuando este tema quede firme en el corazón de ustedes, se van a dar cuenta de lo poderoso y lo impresionante que Dios hace en la vida de nosotros. Un saludo bien especial, quiero saludar a Dorita, que nos estaba saludando allá en Bogotá. Dios te bendiga, mamita, no sé si estás en Bogotá o estás acá, pero saludos para ti, para Lady León Cáceres, un abracito. Amparito Pulido, un abracito también para ti. Etilvia, buenos días, qué rico que ya te puedas conectar con nosotros, qué alegría. Rosaurita Campo también, qué bendición. Una amiga mía y se llama Andrea Otálora, un abrazo grande para Andrea, qué bueno poder saber de ti, un abrazo de verdad. Qué bendición. Delicita, un abracito para ti, para Diomedes, para tu princesa. Qué rico que todos estén conectaditos por este medio. Muy bien. Y dentro de todo esto, entonces yo quiero que vayamos a la Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
y quiero repetirlo, dice, mas a todos los que le recibieron. Estamos hablando de que recibimos a Cristo. Todo ese capítulo y todo el libro de Juan está hablando de Cristo. Pero dice que a todos los que recibimos a Cristo, a los que creemos en el nombre de Dios, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ubicó, nos dio una identidad específica, nos dio una cobertura específica, no una cobertura pequeña, no una cobertura, no dijo, y los metí aquí en mi rebaño de ovejas, no dijo, y los convertí en mi pueblo, no dijo, ahora son mis amigos, mis parceros, no, dijo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema tan importante que es la paternidad de Dios, la paternidad de Dios, la cobertura máxima que podemos tener como hijos, la cobertura máxima que puede tener una persona, la cobertura máxima no de la denominación, no es llamarse iglesia cristiana o iglesia menonita o iglesia no sé qué, no, esa no es la cobertura espiritual. La cobertura máxima que podemos tener es ser hijos de Dios, hijos de Dios. Un abrazo también para ti, Andrea. Es ser hijos de Dios. Necesitamos entender que somos hijos de Dios. Necesitamos reconectarnos con la paternidad de Dios. Reconectarnos con ese momento en que fuimos dados a luz por Dios. Ese momento en que fuimos hechos por Dios. En que el Señor nos envió, que el Señor nos dio una misión, que el Señor trajo sobre nosotros ese de su amor, de su misericordia, para que tú y yo naciéramos, para que tú y yo empezáramos a ser ya creados, gestados ahí en el vientre de la iglesia, para que empezáramos a crecer, para poder nacer en un momento en victoria y en bendición. Ese amor de Dios fue depositado sobre nosotros como hijos, no cualquier cosa, hijos. Y si dice la palabra, dice hijos, herederos. Y aquí esta porción de la palabra nos está enseñando también otra cosita, y es que todos no éramos hijos de Dios. Por mucho tiempo estábamos convencidos que todos somos hijos de Dios. Entonces cuando le preguntábamos a la gente, pero tú, ¿cuál es tu posición en Dios? No, pues yo soy hijo. Pero resulta que aquí nos está diciendo que hay un requisito específico para poder ser hijo de Dios, y es Amén. Recibir a Jesús. Y uno dice, pero espera un poquito, ¿cómo así? Dice, más a todos los que le recibieron. Entonces es recibir a Jesús. Y luego dice, y a los que creen en su nombre. Pero yo que tengo que creer en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la importancia del nombre de Jesús? Primero, creer que es hijo de Dios. Segundo, que vino a esta tierra para morir por mí y sanarme y limpiarme de todo pecado. Tercero, que vino a reconciliarme y fue es el único intercesor entre Dios y los hombres, que lo vimos anoche. El único que me va a reconciliar con el Padre. Creen en su nombre, que es el nombre dado sobre todo nombre, y ya con esas tres cositas nos da la potestad, nos da la autoridad, nos da el derecho. ¿Quién? El Señor Jesucristo nos da el derecho delante del Padre de ser hijos de Dios. Solo ahí. Amén. Y entonces, entendiendo eso, hoy vamos a restaurar esa paternidad, porque es que, mira, vivimos en tiempos en que la mayoría de las generaciones están creciendo sin un padre. Nuestros propios hijos, yo tengo que decirlo muchas veces por los temas de trabajo, por los temas que nos apasionamos tanto por las cosas, nos apasionamos tanto por los objetivos personales, que olvidamos a nuestros hijos, y eso ha sucedido muchísimo, Yo les compartí hace poco que a veces mis hijos me decían, oye, pero en este momento especial de mi vida tú no estuviste, y sí, es cierto, muchas de las ocasiones no estuve porque, sí, claro, estaba el tema del trabajo. No estoy diciendo que vayamos a la irresponsabilidad de no trabajar, no, pero estoy diciendo es que a veces nos metemos tanto en el trabajo que olvidamos lo más importante, que son nuestros hijos. Y los hijos están creciendo sin papá, y muchas veces el papá es el televisor, muchas veces el papá es el internet, muchas veces el papá son las redes, muchas veces el papá son los amigos, son los que han asumido el rol de papás. El rol de lo que no deben asumir, el rol lo debemos asumir nosotros los padres. Pero Dios te está diciendo, yo soy tu papá, deja que yo asuma el rol. La intención de Dios para la iglesia y para todo el mundo es que seamos sus hijos y que seamos guiados bajo la autoridad de un padre, bajo la cobertura de un padre. ¿Qué es la paternidad? Es el estado continuo de ser padre, o sea, es la responsabilidad sobre todo del papá. Cuando decimos padre significa que hay una relación establecida entre hijo y padre. Hay una relación establecida de autoridad, de protección y de guía. Cuando nosotros hablamos de qué es la paternidad,
Esa paternidad es una relación de amor, pero hay una relación súper importante en el tema paternidad, y es esa relación de protección. Correcto. De saber que papá va a estar ahí siempre para mí, que cuando yo lo necesite va a estar conmigo, que papá es el que me defiende, que papá me ama, y yo sé que me ama y estoy tan convencida de su amor, que papá, por su amor, daría su vida por mí. Y fue lo que papá Dios hizo por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Ahí en ese momento se establece una paternidad tan hermosa que jamás me voy a sentir abandonada, jamás me voy a sentir sola, jamás me voy a sentir frustrada. Desafortunadamente, como estaba hablando mi esposo, los hijos de nuestra generación y no de nuestra generación, la generación de ahora se está levantando sin padre, y no solo por el trabajo, sino porque desafortunadamente en algún momento la liberación femenina hizo que las mujeres dijéramos, no, pues yo ya no necesito un hombre, yo me embarazo y tengo mi hijo y salgo adelante sola con él y ya, y nos dimos el lujo, entre comillas, y le quitamos a nuestros hijos el privilegio de tener un papá, creyendo que éramos autosuficientes y podíamos salir solas adelante. Y qué dolor tan grande, porque solo Dios sabe el vacío tan gigante con el que un hijo crece cuando no crece al lado del papá. Y qué difícil es para un hijo que crece sin paternidad poder entender que Dios es padre y que Dios está por nosotros y que nos ama y daría todo por nosotros. Por eso a nosotros nos cuesta muchísimo entender la paternidad divina, entender la protección de Dios, entender que si hay un virus afuera no nos va a tocar, porque Dios, si somos sus hijos y como mi papá que es, no va a dejar que me toque. Por eso el diablo se aprovecha de esa falta de fe y de esa falta de identidad en un momento para hacer estragos en el corazón y en los cuerpos y en las personas. Mira que es interesante lo que tú dices. Muchas veces las mamitas no dejan que el papá esté, pero también muchas veces el papá no quiere responder por las cosas. Y entonces las mamás han tenido que asumir el rol de papá, y les ha tocado muy duro en estos tiempos y a través de la historia, les ha tocado muy duro sacar adelante a sus hijos, y siempre con el vacío de que falta el papá. Mire, el papá es el que da la identidad a los hijos, el papá es el que provee, el papá es el que le da al hijo la seguridad. Eso es muy importante. Es el papá el que le da la seguridad a sus hijos. El amor del padre hace que el hijo nazca seguro o crezca con muchísimas inseguridades, porque el papá es el que proyecta esa seguridad. Y muchos podrán decir, eso es machista. No, son solamente roles, son roles. Así como la mamá tiene unos roles supremamente importantes en la crianza de los hijos, ese amor también, esa dedicación, esa enseñanza, esa instrucción también que viene de la mamá, ese proveer todo para que el niño esté bien, el papá tiene también su responsabilidad. Entonces no podemos quitar ninguna de las dos deben ir siempre pegadas. Cuando estamos hablando de la paternidad de Dios, Dios es un Dios responsable. Dios puso también una mamá. Y acuérdense que si Dios engendra, ¿en dónde engendra? En su esposa. ¿Y la esposa del Señor quién es? Dice la Biblia que la esposa del Señor es la iglesia. Entonces el Señor nos engendró en la iglesia, nos puso en la iglesia, para que la iglesia también nos provea todo lo que necesitamos para poder nacer, para poder crecer, para poder avanzar, para poder ser instruidos. Eso es lo que Dios hace. Dios no es un padre irresponsable. Entonces, esa paternidad de Dios va a hacer que nosotros también tengamos esa protección que tú estabas diciendo, pastora, que podamos tener esa provisión de Dios a lo largo de nuestra vida. Y sin una relación de paternidad, el niño no puede reclamar también un momento determinado los derechos que tienes de un padre. Entonces, cuando existe un papá, el hijo puede reclamar derechos. Decir, óyeme, yo tengo el derecho, esto es mío, esto me pertenece, yo hago parte de esta familia. El hecho de que haya un papá implica que somos parte de una familia. Tenemos una herencia. ¿Ok? Entonces, la paternidad de Dios nos cubre de tal manera que nos da la identidad. Y pastor, pero ese es un comentario raro. En el Medio Oriente, los hijos se conocen por el nombre del papá. Así como bíblicamente tú encuentras que dicen, este se llama Josué, hijo de Nun, ¿cierto? Josué ben Nun, dice la traducción textual. Entonces, cuando decían, ¿quién es este? Josué, el hijo de Nun, el papá se llamaba Nun. ¿Listo? Entonces, igual pasa, por lo menos con mi generación, con mi papá. La cultura de mi papá decía, o dice, que tú tienes el nombre tuyo y el de tu papá. Entonces, en otras palabras, mi papá se llamaba Said, entonces yo me llamo Fauzi Said Abuasi.
Punto. El apellido de mi mamita no lo tengo, lo pierden en la primera generación, mientras que aquí en Colombia se pierde en la segunda generación. Entonces aquí ya en la segunda generación ya el apellido de la mamita se pierde. ¿Por qué? Por un orden especial, por un orden específico. No estamos hablando de irnos al lado machista, irnos al lado... Eso es un orden, sencillamente tiene un orden. Y por ese orden entonces se especifica cuál es la función del papá. Y el papá tiene una función tremendamente importante en la vida de los hijos, es una responsabilidad mayor. Por eso te voy a decir algo, tenemos un papá responsable, tenemos un papá poderoso, responsable, que siempre va a estar sobre nosotros. Pues es que es tan sencillo como que, qué bueno esa parte cultural de por qué. Porque es tan sencillo como que qué rico que puedan decir Fauci, Said, Aguasi, ya todo el mundo sabe que eres hijo de Said y que lo que Fauci es el resultado de lo que Said hizo en Fauci. Que papá sembró. Sí, exactamente, porque es que ese es el caso. Tantos faltantes, tantas carencias, tantos dolores, tantas soledades, pues porque hubo la ausencia de papá. En la Biblia Dios también nos enseña la revelación tan grande de la paternidad divina. En el Antiguo Testamento, nuestro Dios Padre se revela como el creador, el que creó absolutamente todo, el creador de los dioses y de los cielos y la tierra, el creador de todo cuanto vemos, y lo mejor de todo, que lo creó para que sus hijos, y en este caso Adán y Eva, en ese momento, sojuzgaran la tierra. Dios le dio una orden específica a Adán y Eva: disfruten de todo, laboren la tierra y sojúzguenla, gobiernenla. A Adán le dijo: dele los nombres, haga lo que quiera con la tierra, cuídela. Es impresionante entender cómo Dios Padre Creador puso al servicio de sus hijos absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Interesante es esto, toca de tocar un tema muy importante allí. Cuando yo recibo la paternidad, cuando yo entiendo que tengo paternidad, cuido todo lo que tengo, me vuelvo excelente administrador. Cuando entiendo que tengo a mi papá, que me lo dio con amor, lo empiezo a cuidar todo. Por eso cuidamos nuestra casa, nuestra familia, nuestras generaciones, cuidamos lo más importante que Dios nos dio. Cuando yo no entiendo, cuando no sé que soy hijo, cuando no entiendo que tengo esa cobertura, esa paternidad, daño. Y por eso vemos al mundo dañando al mismo mundo, el mundo acabando con el planeta, acabando con nuestros hermanos, con la gente que está a nuestro alrededor. Cuando yo tengo la cobertura, cuido. ¿Sabe qué diferencia a alguien que tiene familia y a alguien que no? Porque el que tiene familia cuida al que está al lado, lo cuida. Y a mí me impresiona ver a mis hijos, aún pequeñitos, cuidando el uno del otro. Mis hijos cuidaban el uno del otro. La hermana mayor cuidando del menor, lo cuidaba, lo tenía allí, lo abrazaba, lo consentía, siempre al lado de él, siempre como con esa responsabilidad, porque sabían que tenían una cobertura que son sus papás, y sus papás les enseñaron, les transmitieron eso. Sin cobertura paternal no amamos las cosas. Sin cobertura paternal el amor empieza a ser efímero. Solamente empezamos a amar los logros, las cosas materiales, pero no amamos a las personas, no amamos lo más importante, lo que Dios nos ha dado. Cuando entiendo que soy hijo de Dios, empiezo a amar lo que Dios me da. Empiezo a amar cada parte de lo que Dios me ha dado, lo empiezo a amar y lo empiezo a cuidar. El que es hijo, el que entiende que es hijo, cuida. La segunda revelación que hay ahí es la revelación en el Nuevo Testamento de cómo Dios Padre vino a la tierra, vino a nosotros, manifiesta su amor infinito y quería volver a reconciliarse con nosotros, porque en el Antiguo Testamento vimos cómo a causa de la desobediencia de Adán y Eva se rompe esa relación perfecta, se rompe esa coinonía que había entre ellos, porque es que Adán caminaba y el Padre hablaba y Adán le respondía. Era una cosa espectacular, y charlaban como estamos charlando aquí mi esposo y yo, como pueden estar ustedes charlando perfectamente, tenían una relación muy linda juntos, pero a causa de la desobediencia, el Señor lo saca del paraíso. Es como cuando nuestros hijos desobedecen, nosotros que les damos, papá, la desobediencia que trae, castigo, una sanción, bien sea que no necesariamente tiene que ser papá, a veces la sanción es que simple y sencillamente no se le quita el televisor, se sienta en algún lado, etcétera, etcétera. Pues así mismo Adán fue sacado del paraíso, de ese lugar donde él estaba súper espectacular. El Señor le dijo: bueno, mijo, chao, usted no valoró lo que tenía, hasta luego, váyase para allá. El paraíso era algo pequeño, y el Señor le dice: vaya, a poblar la tierra, se dijo, sojuzgue la tierra completica. Y
y se rompe esa relación bonita, pero en el Nuevo Testamento se manifiesta el amor de Dios queriendo restablecer esa paternidad con sus hijos, queriendo manifestar nuevamente esa protección hacia nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de Jesús, entregando a su Hijo a morir por nosotros. Por eso incluso nuestra oración debe cambiar. Por eso ya no puedo estar orando al Señor como si fuera yo un extraño. Debo estar acercándome a Dios como lo que es Él, mi papá. Primer punto importante para relacionarme con Dios, entender que es mi papá. Si usted está tomando nota, colóquelo allí, entender que es mi papá. No mi padre natural. Seguramente con mi papá natural no tuve buena relación, seguramente mi papá tuvo sus equivocaciones, como todo el mundo las ha tenido. A veces vemos a Dios como papá y cuando decimos papá inmediatamente ponemos una barrera, porque no tuvimos una buena relación con nuestro papá, o porque nuestro papá falló, o porque nos abandonó, por lo que haya sido, no cumplió el rol de papá. Entonces hacemos una barrera allí para hablar de Dios como papá. Hoy debe ser restablecida esa paternidad. Sabes que cuando restablecemos esa paternidad con Dios podemos acercarnos a Él con confianza. Dice la palabra que ahora ya no estoy diciendo, oh, santo y maravilloso, Dios poderoso. No, digo, papá, papá. Dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de esclavitud, sino espíritu de libertad, por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Él ya no nos ve como esclavos, siervos. Cambiemos nuestra manera de orar. Cuando yo cambio mi manera de orar, empiezo a ver los frutos. Cuando yo me acerco a Dios con el amor de hijo, el amor de hijo. O sea, ¿cómo me acerco a Dios? No con las palabras de confianzudo, no. Con el amor de hijo, mis palabras van a ser esas palabras de amor, de confianza como a papá, pero sobre todo basadas en el amor. Yo recuerdo que yo no me le podía acercar a mi papá a decirle que hubo Cucho. Eso, yo decía Cucho y recibía una dosis. Una vez me levanté, de esos que uno se levanta adolescente loco, digo yo, me levanté y empecé a decirle a mi papá, Said. Se llamaba Said, ¿no? Entonces, claro, Said, hola Said, desde temprano. Yo había terminado el colegio, lo acompañaba al almacén en la mañana. Es que hubo esa moda de que en el colegio todos le decían al papá por el nombre. Entonces yo había salido, entonces yo empezaba, hola Said. Mi papá todo el día estuvo callado, me miraba, no había problema. Y en la tarde se me acercó. Muy serio mi papá. Me dijo, no me lo imagino. Muy serio, se quedó mirándome fijamente y me dijo, le cuesta mucho, le da pena decirme papá, pero bravo, me dijo inmediatamente yo. O sea, una cosa es la confianza, otra cosa es la conchudez, ¿no? La cosa es confianzuda. Escúchame, papá es papá. Sí, amén. Acerquémonos a papá con el corazón de hijos amorosos. Con el respeto. Después de ese día, recuerdo que no se me olvida, yo siempre decía, papito. Necesitamos acercarnos a papá. Necesitamos olvidarnos del dolor que podíamos tener por lo que nos haya pasado en la vida y acercarnos realmente a Dios, volver a Dios. Dice la palabra que está el hijo, en la parábola del hijo pródigo, y este hijo que se va del papá, se va por años, gasta el dinero, gastó la herencia, le pidió la herencia en vida, la gastó y se volvió loco pues con la herencia, y ya cuando no tenía nada, estaba en la olla. Entonces ahí dice, volviendo en sí, dice, uy, en la casa de mi papá hay harta comida, yo aquí aguantando hambre, comiendo algarroba de los cerdos, por no decir la baza. Voy a volver a la casa de mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a decir que me coja como un criado más, que me coja como un empleado, como un esclavo, no importa, pero quiero estar allá. Cuando él vuelve, dice que el papá está en el balcón. Qué tremendo eso, a mí eso me impresiona. El papá en el balcón. Oiga, escuche algo, Dios está esperando que regresemos a Él como hijos. Dios está esperando que volvamos nuestros ojos a Él como hijos, que lo empecemos a ver como lo que es Él, el papá. Y sabe que el papá estaba ansioso, dice la Biblia. Estaba ansioso, yo me imagino que el papá cada mañana se levantaba a ver desde el balcón a lo lejos si venía otra vez su hijo, si volvía su hijo con ese amor, esperándolo, sin importar lo que haya pasado. Sabe que Dios está esperando que empecemos a verlo como hijos, que empecemos a tratarlo como papá. Y el papá dice que estaba esperando que regresara y es con su corazón dispuesto a que ese joven regresara, hasta que un día cuando el joven decide regresar, el papá lo ve y el papá no dice, no, llegó ese rebelde, ciérrale la puerta, que ruegue ahí en la puerta. No sabe qué hizo el papá, se bajó corriendo de ese lugar.
Y fue y lo abrazó. Qué Y tremendo eso eso. fue lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Se bajó corriendo y vino y nos abrazó. Y la verdad que esta palabra nos toca tanto porque hay algo que Dios reveló en nuestro corazón hace mucho tiempo y fue la paternidad de Dios. Así es. De alguna manera, tanto el uno como el otro, hubo esa ruptura por circunstancias de la vida con el tema paternidad y se sintió el vacío, el hueco, el dolor. Hace 27 años, yo amo a mi papá con todo mi corazón, de hecho está viendo esto y aprovecho para decirle que lo amo mucho, papá, y lo extraño. Hace 27 años que salí de la ciudad donde estaba con él. Sí. Y le toca a uno volar y yo me acuerdo que mi papá me crió desde chiquita y siempre me decía, tiene que buscar salir, tiene que buscar salir, tiene que buscar salir. Y cuando salí, ahora busco cómo ir y visitarlo cada que puedo, pero entre más pasa el tiempo, más pasan el tiempo, los meses, cuando uno ya se desarrolla, cuando ya uno tiene un trabajo, cuando ya uno tiene obligaciones, es muy difícil volver y viajar y estar, es difícil. Por eso cada que uno viaja, busca ese momento lindo para poder compartir. Pero para nosotros fue tan revelado el tema de la paternidad y de la llenura de Dios que por eso la iglesia se llama la casa del Padre Vida. La casa del Padre es que todos llegan a la casa de papá, van a sentir la paternidad de Dios. Corazón que nos use para poder enseñarle a la gente lo que es la verdadera paternidad de Dios, esa paternidad que no falla, esa paternidad que no engaña, esa paternidad que siempre va a estar ahí para protegerlo a uno, esa paternidad que va a estar ahí para que nosotros seamos totalmente llenos de Él, totalmente fortalecidos por Él. Esa paternidad hermosa donde Él se revela a nosotros. Estábamos hablando de cómo en el Nuevo Testamento se reveló a través del Hijo. Quieren esa paternidad que nosotros nos dupliquemos en la paternidad. Por eso les estamos diciendo que siempre queremos enseñarles. Como fue revelado a nosotros, nosotros enseñamos a la gente a ser papá. Mire, a nosotros no nos enseñaron a ser papá, ni a ser hijos, ni a ser, porque no habíamos leído el manual de vida. Pero la Biblia le enseña a uno cómo ser el mejor papá, cómo ser el mejor hijo, cómo ser el mejor hermano, cómo ser el mejor vecino. Que la Biblia le revela a uno cómo ser el mejor esposo, cómo ser la mejor esposa, y en este caso la paternidad es lo que se suelta sobre nosotros, y Dios quiere que nosotros nos dupliquemos en la paternidad, que a nosotros se nos revele esa paternidad, pero que a la vez seamos excelentes papás y podamos duplicar esa paternidad en nuestros hijos, para la gloria de Dios. Yo le doy la gloria a Dios. Yo me fui a vivir con mi esposo, a los 3 años nos casamos, pero inicialmente me fui a vivir con mi esposo, y cuando me fui a vivir con mi esposo, obviamente establecimos nuestra relación, tuvimos nuestros hijos, y luego pues la historia que ustedes ya conocen, donde Dios restaura nuestra relación y ya pues el fruto lo ven hoy, pero Dios nos regaló 3 hijos maravillosos. De esos 3 hijos maravillosos, mis 2 hijos mayores decidieron casarse muy jóvenes, y casarse y organizar sus vidas. Ya mi hija cumplió 7 años de estar casada, y se casó a sus 20 años, que normalmente la gente no quiere casarse, pero ellos entendieron lo lindo que es el matrimonio, lo bonito que puede ser un matrimonio, y se lanzaron en eso. Ahora mi tiene un hijo, y yo veo cómo él manifiesta su paternidad a ese hijo, siendo mejor papá de lo que en algún momento pudo haber sido su papá. Y quiero decirles algo, Fauci fue un excelente papá, pues tan buen papá fue, se casaron y quisieron establecer familia y quisieron tener hijos. Él fue un excelente papá, y no porque esté acá y que le esté echando florecitas, no, pero le toca. Fue un gran papá, y obviamente que eso lo aprendió en la medida en que más conocimos la palabra y más nos metimos con Dios. Entonces Dios quiere que nosotros dupliquemos esa paternidad. Que seamos como el Padre. Cuando entendemos que somos como el Padre, entonces ya no somos vengativos. Ese Padre que estaba hablándoles volvió, cogió a su hijo, lo abrazó y lo metió en su casa, hizo fiesta, dijo, llegó mi hijo amado. Estableció de nuevo la relación con su hijo. Restablezcamos la relación con Dios como hijos, y nuestra relación como padres se va a duplicar. Lo que dice la pastora es cierto. Vamos a replicar lo que somos ahora como padres en nuestros hijos, conforme a lo que Dios es como nuestro Padre. Y no solo, perdón, pastor, no solo nuestros hijos
físicos, sino que ahora por privilegio santo Dios nos da hijos espirituales, y esa misma paternidad que fuimos en algún momento como papás en la carne con nuestros hijos naturales, asimismo en lo espiritual Dios nos levanta a nosotros. Amén. Peleando en el espíritu por nuestros hijos espirituales, y ahí es donde siempre les he dicho, como leona me paro a pelear por ustedes, como leona me paro a pelear por mis hijos, y no voy a dejar que el diablo me los arrebate, ni que dañe los matrimonios, ni que dañe lo que Dios está haciendo, porque yo sé que es en la oración, pero yo sé que todos conectados juntos entramos a pelear y Dios se glorifica, porque entendí lo que es la paternidad. Ahora, entendiendo eso, entendemos que somos hijos del Padre y que somos hermanos también y que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Mira lo que hizo Jesús. Jesús vino a cambiar todo el proceso, todo el tema doctrinal de la época. En la época lo veían a Dios desde lejos, veían a Dios como ese Dios, tal vez como muchos lo han visto hasta el día de hoy, como un señor sentado con barba larga en un trono, allá sentado, y que de pronto mi oración de pronto puede llegar, y eso porque muchos me empujan la oración, porque así nos enseñaron, que muchos habían en la mitad para empujar nuestra oración. Cuando Jesús vino a cambiar eso y nos mostró cómo se debe tener una relación directa con el Padre. Oiga, solo por Cristo llegamos al Padre, y Cristo es el mismo Padre. Entonces quiero que entendamos eso. Entonces, siendo así, Dios empieza a cambiar nuestra teología. Ya no nos acercamos a Dios con desconfianza, sino como hijos. El mismo Señor Jesús cambió y no hizo oraciones doctrinales. Él no hizo oraciones, con unas esquemáticas, no. Él habló, conversó con papá. Entrar en ese nuevo tiempo con Dios nos va a permitir conversar con Él, nos va a permitir escuchar su voz, nos va a permitir avanzar con Él y crecer en el amor del Padre y empezar a ser esas responsables también de nuestros hijos, esos padres responsables. ¿Cuál es una responsabilidad de un papá? Porque es que un papá también tiene responsabilidades, así como Dios las cumple, tú y yo las vamos a tener que cumplir como papá. Que el papá sea protector y proveedor, pero mire el orden: primero protege, sin dejar de lado el proveer. Las dos cosas van de la mano, protege y provee. Es lo primero que Dios hace. Él establece y forma a los niños. Todo lo que un papá, hablemos en el tema de los niños, todo lo que un papá hace es sembrar en ellos los principios, los valores, establece el carácter de los niños, establece su forma de ser. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:6, que dice: así pagarás a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. O sea, el mismo Dios nos establece con lo responsable que es. Él nos estableció, nos hizo. Ahora, ¿cómo le estamos pagando? O sea, ahí está el Señor pegándole su ajustada a Israel. Su tastán de palabra. Su regaño. Un padre también instruye. Todo el tiempo el padre, mire que es lo que yo más recuerdo de mi papá. Y yo le cuento a mis hijos y bendigo la vida de mi papá porque lo hizo conmigo, pero lo repitió también con los nietos. Y ahora que he tenido la oportunidad de compartir aquí con mi sobrina, le pregunto le pregunto cómo ha sido su crianza, y ella termina contándome que definitivamente repitió la historia con sus nietas. Y es el saber que todo el tiempo se sentaba a la hora del comedor, a la hora del almuerzo, y estábamos almorzando y él me iba dando cátedra, instrucción, hay que hacer esto, hay que caminar así, hay todo lo que tenía que hacer y todo lo que no debía hacer. Siempre pues eran las horas de las comidas en que podíamos compartir, porque el resto de tiempo estaba trabajando, pero siempre estaba dando la instrucción, y eso es lo que hace un papá. Un papá advierte de lo bueno, de lo malo, de lo feo, y también advierte de lo bonito. Un papá también establece el destino de los hijos. ¿Qué quiere decir? Es el trampolín, es la catapulta para que sus hijos puedan desarrollar un destino. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que Dios se encarga de nuestro destino, pero Él es el que nos va a apoyar. No quiere decir que entonces seamos autómatas, no quiere decir que no podamos decidir. No, nosotros decidimos. Dios nos apoya, así como los papás apoyamos a nuestros hijos, le decimos: chico, ¿qué quiere estudiar? Y si de pronto lo podemos orientar para que estudie, lo orientamos. ¿Qué quiere decir eso? A veces algunos dicen: yo quiero ser astronauta. Pero aquí no está la NASA, aquí no está. Entonces, no sé, tal vez métete por el lado de matemáticas, que puedas ir y construir esa nave. Bueno, no sé. Ir a empezar a trabajar todo lo que uno lo pueda orientar y lo que podamos tener a la mano para poderles ayudar, eso lo vamos a usar. Nosotros los papás ayudamos a forjar a nuestros hijos. Dice Miriam: la casa del Padre, mi casa. Todavía recuerdo el primer abrazo hace 12 años. Sí, me dice, también lo recordamos.
Esa carita de llanto es de alegría, Miri. También lo recordamos con mucho cariño. Tú has sido de esas hijitas fieles y hermosas que Dios llevó, y muchos de los que hay con nosotros se han mantenido ahí y han sabido lo que es ser y hijo. Estableces, y tú fuiste aquellas que estableció también destino para tu casa. Amén. Vemos tus hijos sirviéndole a Dios, vemos hijos tuyos orando, metidos con Dios, vemos gente cambiando sus vidas. Wow, qué tremendo eso, gente que cree. Una mujer que le creyó a Dios y hoy tiene un hogar hermoso para la gloria de Dios, con hijos maravillosos, y una nieta, mira que no solamente fue con la primera generación, va por la segunda. Y nietos que los ha llevado, que les ha sembrado la palabra y que ha sabido que lo que se tiene que y de las generaciones es la palabra de Dios. Entonces, los padres establecemos el destino de nuestros hijos, somos forjadores de su destino. ¿Qué hace un padre? Un padre es un seguidor de Cristo. Y dice 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué le corresponde a un papá? Imitar a Dios, conocer a Dios, imitarlo, sembrar eso en el corazón de los hijos para que los hijos terminen imitándonos a nosotros. Hay por ahí un dicho, un meme que dice que yo necesito ser más como Jesús para que mis hijos sean más como yo. Y eso es verdad. Necesitamos ser más como Jesús todos los días para que nuestros hijos repitan lo que nosotros hacemos. Si nosotros entendemos eso, entonces nos convertimos en un ejemplo en lo que decimos, en un ejemplo de fe y en un ejemplo de moral. Somos nosotros los mejores ejemplos de nuestros hijos, amigo. Dice, hijo de tigre, sale pintado. Sale pintado. Seamos buenos tigres, que la pinta salga bien, que seamos esos tigres de Dios, llamémoslo así. Un tigre. Esos tigres de Dios, esos que realmente puedan mostrar la victoria de Dios sobre el mundo. Que nuestros hijos sean esos hombres de ejemplo también, de buen testimonio. Así como hablábamos que días del salmista, que decía que de nada sirve ser el doctor si él es el ejemplo malo del pueblo, que dice el salmista. Diomedes Díaz en su canción. Oiga, necesitamos ser el mejor ejemplo. Usted y yo, los papás, somos los mejores ejemplos. ¿Qué mejor ejemplo que el de Dios? ¿Qué mejor ejemplo del de Dios con justicia, con juicio? ¿Qué mejor ejemplo del de Dios que perdonó nuestros pecados? ¿Qué mejor ejemplo del de Dios que dice que sus pensamientos sobre nosotros son mejores que los nuestros? Los pensamientos de Dios, dice en su palabra, dice que sus pensamientos son pensamientos de bienestar para nuestra vida. El papá siempre está pensando en bienestar para sus hijos. El papá siempre está pensando en lo mejor para sus hijos. ¿Sabe que se levantó una corriente en el mundo de egoísmo, incluso hasta con los propios hijos? Mucha gente dice, ay no, yo no le digo a mi hijo nada. Que se martirice la vida como yo, que sude como yo, que sufra como yo. No. Ahí hay un concepto equivocado de lo que es un padre. Un padre no quiere que su hijo sufra lo que él sufrió. Un padre catapulta a su hijo a avanzar. Claro, hasta un determinado tiempo el rol de los padres está allí y luego hace que los hijos empiecen a avanzar, porque si no aprenderían a caminar, no aprenderían a hacer muchas cosas. Pero siempre los papás vamos a estar ahí. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser padres? Nunca. Después de que somos papás, nunca dejamos de ser papás. Si usted se muere, sigue siendo el papá, porque sigue teniendo el ejemplo, la herencia, todo. Sigue siendo el papá. Nunca dejamos de ser padres. Una vez me meto bajo la cobertura de la paternidad de Dios, nunca, jamás vuelvo a estar solo. Cuando esa paternidad se establece en nosotros, lo que se desarrolla de una manera impresionante es la fe. Cuando esa paternidad se establece, se desarrolla en nosotros la autoridad moral. Moralmente tenemos toda la autoridad para poder instruir a nuestros hijos, porque hemos sido instruidos por Dios. Cuando esa paternidad se establece, caminamos siempre en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque papá nos direcciona a nosotros. Papá Dios es el que nos dice en qué tiempos estamos, en qué tiempos caminamos, y estamos caminando alineados. Eso es lo que hace la paternidad de nosotros. Un padre permite que sus hijos vayan creciendo, pero también los ayudan a crecer, los potencializan, los catapultan, como dices tú, y siempre van a reflejar el verdadero carácter. ¿Cuál es el carácter que se tiene que reflejar? El carácter de Cristo. Revela primero nosotros como papás, porque papá Dios nos lo reveló a nosotros. Nosotros revelamos el carácter de Cristo y nuestros hijos terminan también revelando el carácter de Cristo, el correcto y el perfecto.
Te quiero decir algo, la paternidad de Dios lo cambia todo. Cuando yo reconozco la paternidad de Dios en mi vida, todo empieza a ser cambiado, todo empieza a ser un momento distinto. A veces tenemos que hacernos las preguntas de qué creo de Dios, qué me han enseñado de Dios, con qué relación estoy estableciendo yo un vínculo con Dios, hacia dónde me dirijo cuando tengo necesidad, realmente creo, confío en el Señor. Dios, mi Señor, pero sobre todo como mi papá. Pienso en Dios como soberano del universo, pero pienso en Él como mi papá. Tengo que empezar a creer en Dios como mi papá, porque la teología, la religión, de ese pensamiento de padre y nos pone a Dios como inalcanzable. Pero Cristo vino a volver a establecer el vínculo y el hombre. Lo que Adán había roto, dice la Biblia que Cristo vino a restablecerlo. Cristo vino a restablecerlo. Necesitamos entender que cuando entramos en esa paternidad de Dios, todas las cosas realmente son hechas nuevas. Cuando esa paternidad se establece en nosotros, lo que también se recupera en nosotros es el respeto por Dios Padre. Así es. Y miren que eso es súper fundamental. Regresar a la paternidad divina es regresar en el respeto de saber quién es Dios. Y entonces para nosotros Dios es el soberano, Dios es el sublime, Dios es el supremo, Dios es mi papá. Yo no soy cualquiera, yo soy hija de Dios. Amén, amén, pero Dios amén, es mi Dios, mi papá es el todopoderoso, mi papá es el que todo lo puede hacer. Y por eso la Biblia ratifica tanto en esta Biblia, dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese pedazo tenemos que atesorarlo, que nos sea revelado en nuestra vida. Cuando dice quién contra nosotros, se está refiriendo a personas, porque para Dios las personas son lo más importante. Así es. Porque Él quiere que todos seamos sus hijos. Pero también existen las potestades, los principados, las huestes de maldades en las regiones celestes. Pero Dios sabe que si Él es mi papá, ¿quién contra mí? Esas huestes no van a poder contra mí. Las enfermedades no van a poder contra mí. Porque me ha sido revelado a mí la paternidad divina. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en esta mañana con todos ustedes, que les sea revelado sobre ustedes la paternidad de Dios, donde ustedes comprendan que la protección es suprema, poderosa, magnífica, increíble. La protección es total sobre la vida de ustedes. Cuando entendemos que la paternidad de Dios es una verdad, toda nuestra vida es transformada, toda nuestra vida cristiana es transformada. Nuestra relación con Dios y con los demás también es transformada, porque ahora estoy viendo a los demás con los ojos de Dios, con los ojos del amor de Dios. Yo no puedo amar si no siento y no entiendo que soy hijo. Esa relación filial con Dios es la relación apropiada, la relación que Dios quiere, la que nos permite crecer como cristianos, la que nos permite ser esos hijos de verdad de Dios. Muchos hablan de ser hijos de Dios, pero no aman al prójimo. Por eso el Señor dice, ¿cómo puedes amar al que no ves? ¿Cómo puedes amar al que ves, al que no ves si no amas al que ves? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Cuando yo entiendo que tengo una relación de padre e hijo, entiendo que Él está en mí y que así realmente puedo amar a mis hermanos y que así realmente puedo amar a los que veo primero para poder amar al que no veo. Puedo tener esa relación permanente de amor y yendo y viniendo en todas las relaciones de mi vida. Soy de Dios, soy de Dios, soy de Dios. La paternidad de Dios debe estar sobre mí. Pregunta Zaira Milena, ¿hay maternidad? Claro que hay maternidad. Sí. La iglesia es la mamá. La iglesia es la mamá porque es la que da a luz. Eso lo explicábamos en estos días. Claro que hay maternidad. Pero no puedo tener maternidad sin paternidad. Exactamente, es que es el problema que se levantó en esta generación. Las mamás que no quieren a los papás al lado. El matriarcado. Eso es el matriarcado. Eso es un error craso. Eso es satánico. Eso no es de Dios. Eso es totalmente satánico. Hay mamás que han tenido que asumir el rol y les han hecho bien y seguramente han hecho un trabajo muy duro, les ha tocado muy difícil, pero son bien complicadas. Lo ideal de Dios no es eso.
La paternidad, cuando yo recibo la paternidad de Dios, entiendo cómo Dios empieza a gobernar mi vida. Dios es Padre, mi hermano, Dios es Padre. Y nos provee de la iglesia para que la iglesia nos dé esa leche espiritual, para que la iglesia nos provea también como esa mamá espiritual, llamémoslo así, para que la iglesia nos dé. Pero el Padre es el que orienta y guía a la iglesia. Ese es el orden correcto. No estoy diciendo que no, las mamás no lo hagan también. Las mamás también han tenido que hacer un trabajo, Milenita, y les ha tocado muy duro. A las mamitas que les ha tocado sola les ha tocado muy duro. Y sí han logrado eso. Pero si nosotros logramos meternos bajo la cobertura de esa paternidad de Dios, nuestros hijos no van a estar nunca más solos. Y era lo que decíamos al comienzo. Nuestra generación creció, o nuestros hijos crecieron con padre ausente. Y padre ausente por diferentes circunstancias, muchos porque simplemente fueron irresponsables y no se fueron, chao, si te vi no me acuerdo, pero otros porque por estar produciendo y estar trabajando y laborando no tuvieron la oportunidad de crecer con sus hijos, y ahí hay un vacío gigante en nuestros hijos porque crecieron con padre ausente. Por eso comprender la paternidad divina no es fácil para muchos. Entonces ahí sí ya, aquí lo que Dios quiere que es sanar el corazón. Recuerden que estamos en Peniel. Sanar el corazón con todos esos vacíos que en algún momento papá terrenal causó sobre nosotros, bien sea porque fue ausente, bien sea porque falleció. Obviamente si fallece pues no está, pero quiero decir porque es que es más doloroso. Cuando hay un papá que fallece y el hijo creció sin papá, hay doble dolor. Por el papá que falleció y con Dios porque me lo quitó. Entonces ahí hay dos cosas que perdonar. Y uno tiene que ser consciente de eso que se está gestando, que se está dando en los sentimientos y en las emociones. Dice el libro de Mateo capítulo 6, verso 6. El mismo Señor Jesús lo está diciendo, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ese restablecer la paternidad con Dios, ese restablecer ese tiempo con Dios, va a hacer que nuestra oración sea escuchada. Va a hacer que nuestra oración también pueda llegar a los oídos de Dios, porque ahora llego como hijo. Por eso tal vez muchas oraciones no son escuchadas, porque llegamos como mendigo. Llegamos como mendigo, Señor, mira, tengo esta factura que tengo que pagar, ayúdame, Señor, mira, y no tengo cómo, ayúdame. No, pero cuando yo llego como hijo, es distinto. Cuando tú llegas como hijo te puedes acercar con confianza. Este es el tiempo de empezar a ver a papá a Dios como papá. Dios es mi papá, Dios es mi Señor, Dios es mi guardador, es mi Dios a quien estoy buscando, es a mi papá a quien estoy buscando, es a mi papá a quien estoy llegando, no es a un extraño, es a mi papá, es a mi papá. Hay personas, dice Zaira, que creen en la maternidad espiritual. No, la maternidad espiritual la da la iglesia. Dice que la esposa es la iglesia. La Biblia habla de la esposa, la iglesia, no de un ser humano específico. La esposa es la iglesia. Entonces no habla de otro tipo de esposas. Amén. Entonces cuando estamos hablando de eso, dice que en dónde engendra a los hijos el Padre, en su esposa. Y somos hijos todos del Señor. Entonces es engendrada la gente dentro de esas comunidades, dentro de la iglesia. Ese es un tema álgido y candente, porque dice que hay personas que creen que la maternidad espiritual es la Virgen. La Virgen fue la mamá de Jesús, fue la mujer privilegiada en esta tierra, la única con todos los requisitos para ser la mamá del Hijo de Dios. El favor de Dios estaba sobre ella. El favor del Señor estuvo totalmente sobre ella. Obedeció hasta el punto que, conociendo su cultura y que sabía que la iban a apedrear, le dijo al Espíritu Santo y al Padre, le dijo, sí, soy escogida por ti. A mí esa porción me impacta y valoro y amo de María. Y ojalá y todas las mujeres fuéramos como María. Si todas las mujeres fuéramos como María, no habrían tantas abortistas, no habrían tantos hijos sin papá, no habrían tantas mujeres que fueran tan locas, perdónenme la expresión, como existen hoy día. Habrían mujeres como ella, castas y puras, que pudieron decirle al Señor a sabiendas de que en su cultura, si quedaba en embarazo sin haberse casado, la iban a apedrear y la iban a matar. A ella no le importó. El Padre se le presentó, el Dios eterno se le presentó y le dijo, María, te he escogido para ser la mamá de mi hijo. Y ella dijo, he aquí, úsame, soy tu esclava, está bien, sea conmigo conforme a tu voluntad.
Es impresionante entender esa posición es. de amor y de respeto y de ternura de María para decirle, está bien, yo soy, aquí estoy. A sabiendas que tenía su amor, que su amor era José y que José la iba a dejar. Amén. Y ustedes conocen Así es. toda la historia, cómo Dios, porque Dios hace las cosas perfectas, escoge a María, le coloca ahí el bebito y luego se le presenta el ángel a José y le dice a José, José, tienes que aceptarla porque el bendito es el vientre que trae y su hijo se llamará Emanuel y será el salvador del mundo. José me la recibe, José me lo adopta, José me lo cuida. Y José, hermoso José, adopta a Jesús, cuida a María, establece la familia y entran en ese proceso. ¡Qué hermosura! Pero María es la mamá de Jesús, no es la mamá de la iglesia, no es la mamá de nosotros. Cuando hablamos de paternidad estamos hablando del Padre Creador y estamos hablando de cómo... Es que no, una mamá normalmente no tiene un hijo y lo tira. Normalmente eso no pasa. Las mujeres saben salir adelante y sacar sus hijos adelante y les toca solitas cuando les toca solitas. Normalmente eso no pasa y cuando ocurre, pues bendito Dios que los niños terminan encontrando familia y las familias los adoptan y de alguna manera hay quien los cuide. Y si la familia no lo puede adoptar, el Estado lo coge y los coloca en hogares sustitutos, pero siempre tienen una representación. Así es. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, verso 24 hasta el 27. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Está hablando de la iglesia sujeta a Cristo, como los casados, las casadas a sus maridos. Muy bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la relación de Dios y la iglesia, como esposa a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces estamos hablando de esa relación de Dios con la iglesia. Y si es Dios con la iglesia, Dios el Padre, la iglesia cumple la función de maternidad. El Padre es el que establece la iglesia. El Padre fue el que nos estableció como iglesia. El Padre fue el que nos creó. El Padre fue el que es el que gobierna sobre nosotros. Y el Padre es el que nos lava, nos limpia, nos edifica, nos provee, nos ayuda para que podamos avanzar. Mira la responsabilidad tan importante del Padre en este caso. ¿Sí? El Padre es el que nos da vida eterna. El libro de Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Mire, cuando yo entro dentro de esa paternidad, cuando soy hijo de Dios, entonces soy beneficiario de todo lo que el Padre me puede dar. De todo lo que el Padre me puede dar. Esta mañana es para entrar como beneficiarios, como herederos, como hijos de Dios, de todo lo que el Padre nos puede dar. Dice Juan 10, 28, 30, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Pues estamos debajo de la mano de Dios, estamos debajo de la mano del Padre. Necesito entender que soy hijo de Dios y que como hijo de Dios tengo una cobertura de Dios. En estos tiempos en que la fe pareciera que menguara, en que las dificultades parece que apremiaran, se nos olvida y el enemigo quiere que andemos como hijos sin papá, con un espíritu encima de orfandad, solos. Mire, un espíritu de orfandad nos quita la paz, un espíritu de orfandad nos hace sentir no protegidos, nos hace sentir a la deriva. Este es el tiempo de a la deriva. Este es el tiempo de entender que el Padre está sobre nosotros. El día de hoy hay que restaurar nuestra visión de la paternidad del Padre. Miren que es tan tremendo lo que el enemigo ha hecho para romper la paternidad de Dios sobre la humanidad, que en lo natural ustedes se dan cuenta, entendiendo que de lo que voy a hablar es más enfocado hacia la sociedad de consumo, pero miren lo violento que es. Se llega el Día de la Madre. Con un mes de anticipación hacen propagandas, bombos, platillos, que a nadie se le olvide que el Día de la Madre es el Día de la Madre y por favor, y celebrenle, cómprenle, háganle, eso es impresionante. El año nuevo, la canción, ¿no? Faltan 5 para las 12, hablan de la mamita y no del papá. Sí, esa es otra cosa. Faltan 5 para las 12, voy corriendo a mi casa a visitar a mi mamá. ¿Y el papá qué? El papá nada. ¿El papá no existe?
O sea, mire hasta dónde el diablo ha hecho estragos con el tema de la paternidad. Entonces la importante es la mamá, la grande es la mamá. Yo no estoy diciendo que no lo seamos, claro que lo somos, pero no le podemos quitar la importancia tan poderosa al papá y mucho más al Padre Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, a mi papá que me da herencia y que con él lo tengo todo. Mi papá que me provee, mi papá que me guarda, mi papá que me protege. Por eso el diablo quiso dañar la relación padre e hijo. Porque si yo no tengo confianza absoluta de que él es mi papá, si no entiendo y no me es revelada la paternidad divina, cualquier virus viene, me coge y me da gripa y me mató. Porque no entendí que por la llaga de Cristo fui sana. Cualquier enfermedad viene, me da 3 vueltas y me aterriza. Porque no entendí que mi papá pelea por mí. Porque no me fue revelado eso. Y entonces cualquier cosa viene, ay, que estamos en tiempo de ruina, que la economía se fue al piso. A mí qué me importa, mi proveedor es Dios. Si me quiere mandar chulos aquí a mi balcón y me los manda con pedazos de carne, pues los cojo y los frito. Así es. O sea, es que, espérenme, ese es Dios. Así es. Ese es el Dios que tenemos, ese es el papá que tenemos, el papá que nos cuida y nos protege y nos provee. Es mi proveedor. Jehová Jireh, que ¿qué revoluciona él a favor mío? Revoluciona cielo y tierra y a favor de ustedes. Pero lo que tiene que revelarse al corazón de nosotros es la paternidad divina que nos da absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Qué tremendo esto. Por eso hoy debemos establecer esa paternidad. Dice el 1 de Juan 2, capítulo, versículo 15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Empecemos a desvincularnos del pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo que ha sacado al papá, que en sus mismas costumbres no tiene en cuenta al papá, en sus mismas costumbres se ha descartado al papá, en sus mismas costumbres salen las canciones desacreditando al papá. Hoy en día los programas de televisión, todos desacreditan al papá, al viejito, el que no sirve, el inútil, hacen parodia de las dificultades y de los ancianos, hacen parodia de los viejitos, se ríen de ellos, no entendiendo que en ellos está la sabiduría, está el amor de Dios y está la cobertura espiritual para sus hijos y sus generaciones. Homero Simpson es un completo idiota y el abuelo no es nadie. Riéndose siempre. Y los niños criados con eso, con los Simpson. ¿Y cómo crecen? Irreverentes, patanes, groseros, y el papá no vale nada en la vida. Si entendiéramos lo importante de la bendición del Padre, lo importante, entenderíamos lo que pasó con Jacob. Exacto. Y Esaú. Y Esaú sabía que él era el primogénito, que la herencia venía para él, que la bendición venía para él, pero Jacob fue y se arrebató esa herencia. Y fue y se hizo bendecir. ¿Cómo fue la bendición? No fue una firma de una escritura. No fue darle los millones. No, porque todo eso se lo quedó el papá en ese momento. No. Fue darle la bendición con sus palabras. Cuando yo entiendo la bendición de la paternidad, quiero que mi papá hable sobre mí, que mi papá me bendiga, que me bendiga. En estos días escuchaba a un hombre que decía que él es cazabendiciones, qué tremendo hombre de Dios, y llevó a su papá y oró por él y le dijo: papá, bendígame. El papá estaba muy enfermito, le dijo: papá, bendígame, ponga sus manos sobre mí y bendígame, porque esa es la verdadera bendición que necesito. Amén. Y entonces el hombre ganó la bendición de su padre y hoy en día tiene unas bendiciones súper maravillosas de Dios. Oiga, la bendición del Padre es muy importante. Entendamos eso, volvamos a poner la posición paternal en el lugar que corresponde. No quiero que lo ponga ni por encima ni por debajo de la maternal, no, es que son diferentes, las dos cosas son diferentes, con mucha importancia, mucho poder, mucha unción, mucha verdad, pero son diferentes. Reconstruyamos ese tiempo de paternidad con Dios. Entendamos que Dios es el soberano y que es nuestro papá. Y que si yo tengo amistad con el mundo, pues no tengo el amor del Padre en mi vida. Pero si tengo el amor del Padre en mi vida, lo tengo todo. Lo tengo todo. Y hoy quiero que oremos para restablecer esa paternidad de Dios en cada uno de nosotros. Este es el tiempo de restablecer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Es tiempo de restablecer que nuestra mente entienda, que nuestra alma entienda que no está sola, que Dios es quien nos guarda, nos cuida, nos provee, nos protege y nos defiende. Y que lo que pasó con nuestro papá terrenal nada tenía que ver con Dios. ¿Qué trato de decir? Que de pronto nuestro papá terrenal
no estuvo, se fue, faltó, no cumplió, nos abandonó, de pronto vino, fue intermitente. Nada de eso tenía que ver con Dios. El plan divino de Dios era que estuviéramos juntos. Pero recuerden que hay uno que está como león rugiente buscando a quien devorar y ha dañado el corazón de los seres humanos con un propósito específico: alejarnos de Dios Padre. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Lo repito, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Papá Dios quiere manifestarse a nosotros. Entramos en tiempos lindos de parte de Dios para nosotros, desde el momento en que el Señor permitió que nos encerráramos en nuestros hogares y que cada casa se convirtiera en un faro de luz y que cada casa levantara a los sacerdotes santos, porque miren el orden en el que Dios nos trajo a través del Levítico y a través de todo: la consagración, el sacerdocio, amén, la limpieza, la pureza, el restablecimiento. Ahora entrar en este Peniel que tenemos virtual, que lo comenzamos desde el día jueves, donde ha venido el Señor sanando el corazón, sanando el alma, sanando las emociones. Hoy nos está hablando en ese Peniel, en esta parte del Peniel, y nos está diciendo que se restablezca la paternidad divina, porque ahí vamos a ser más que victoriosos, porque ahí vamos a encontrar todo lo que tenemos. Y el Señor está diciendo: no tengan miedo, manada pequeña, amén, mi rebaño pequeño, somos su rebaño hermoso. Dice el Señor: no tengan miedo, porque es la voluntad de papá darnos a nosotros el reino. Aleluya. Bendito sea Dios. Mis amados, dispongan su corazón para sanarlo hoy, para restablecer la relación con el Padre eterno. Y si alguno tiene el vínculo roto con su papá terrenal, es un buen tiempo para que ustedes llamen a sus papás terrenales, sin importar lo que les hayan hecho, aún sin importar cómo los traten. Prepárense psicológicamente para entender que la Biblia dice que el que se será exaltado, y el que se exalta será humillado. Amén, amén. Que sean ustedes los que dan su brazo a torcer, que sean ustedes los que llaman a sus papás, y si es necesario pedir perdón, pídanle perdón, así usted no haya hecho nada, pero pídale perdón y dígale a su papá terrenal cuánto le ama, cuánto lo bendice y cuántas gracias le da a Dios, porque de su genética salió usted y hoy está en esta tierra, y Dios determinó darle el reino a usted y a mí. Y si su papá lo asimiló bien, y si no, pues igual no importa. Lo importante es que usted delante de Dios lo hizo. ¿Me hago entender? Y restablezcamos hoy la relación con el Padre eterno y rindamos nuestro corazón a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás, si puedes hacerlo. Estás al lado de tu papá, yo quiero que te hagas al lado de tu papá. ¿Listo? Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Señor Dios, en tus manos estamos, Señor Dios. Señor, queremos restablecer, Señor, nuestra relación contigo, restablecer ese vínculo de paternidad. Diga conmigo: hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Restablezco mi vínculo como hijo de Dios. Como hija de hoy Dios. En el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. Tomo la mano de mi papá. Tomo la mano de mi padre. Y nunca me voy a soltar de él. Nunca me voy a soltar de él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todo lo que has hecho. Porque todo lo que has hecho. Lo haces para mí. Lo haces para Lo haces por mí. Lo haces por mí. Nunca más me voy a sentir sola. Me voy a sentir sola. Nunca más me voy a sentir desprotegido. Me voy a sentir desprotegido. Nunca más voy a dudar de tu provisión. Voy a dudar de tu provisión. Porque tú eres mi papá. Porque tú eres mi papá. Porque tú traes sobre mi herencia. Porque tú traes sobre mí guardas. Tú traes sobre mí guardas. Tú eres, Señor Dios. Tú eres, Señor Los Dios. ángeles están para guardarme. Los ángeles están para guardarme. Hoy te pido todo mi pensamiento, que todas mis intenciones, Señor, sean alineadas perfectamente, conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Hoy soy tu hijo, y hago lo que veo hacer a mi Padre. Hoy como hijo, me comprometo a hacer lo que aprendo del Padre, lo que aprendo de ti, papá.
acercarme a ti, papito. con un corazón contrito, Con un corazón contrito. humillado, alegre, amoroso, delante de tu presencia. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor por Dios. todas las cosas, Por Señor, todas las cosas que has puesto para mí. que has puesto para Gracias, mí. Señor. Gracias, Aún Señor. por tu disciplina. Aún por tu disciplina. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por todo lo que pones. Por todo lo que pones. Para que yo sea bendecida. Tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Desde hoy, Señor. Desde hoy, Señor. Nunca más. Nunca Voy a dudar que soy tu hijo. que soy tu hija. Desde hoy, Señor. Desde hoy, Señor. Nunca más. Nunca más Voy a sentirme huérfano. huérfana. Tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Todo lo que tengo Todo lo que tengo te lo debo a ti. te lo debo a ti. Todo lo que soy Todo lo que es soy el reflejo es el reflejo de lo que tú de lo que tú eres en mí. eres en mí. Te amo, papito. Te amo, papito. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Señor, sabemos que Dios ha restablecido la paternidad divina sobre todos ustedes. Dispónganse como hijos a recibir la herencia, la protección, la ternura, el amor, la plenitud del Padre en sus hogares y en sus familias. Dispónganse para que la paternidad se establezca en el orden divino, donde se levantan en sus hogares sacerdotes santos, alineados con el cielo, hombres con un corazón humillado delante del Padre y que reconocen que Dios es el Todopoderoso, hombres que saben lo importante que son para sus hijos, para sus esposas y para sus familias. Qué bendición poder establecer todo eso en los hogares y en las familias. Bendito sea Dios. Amén. Y ese Padre hermoso nos ha dado muchas cosas. Dentro de esas nos dio la vida eterna. Y esa vida eterna es puesta por Señor Jesucristo sobre nosotros. Entonces quiero compartir, que compartamos esta mañana la cena del Señor. Quiero que ojalá se reúnan las familias a compartir la cena del Señor. Familias, que nos reúnan las familias.